para Chile, que está en pleno proceso, ¿no?, de transformaciones y en pleno proceso de escribir una nueva constitución, es precisamente encontrarnos en un momento político muy tenso, donde hay dos fuerzas que están en choque, que son dos fuerzas políticas, pero que también son dos fuerzas sociales, ¿no? Dos generaciones, se podría entender, dos formas de ver la sociedad, dos modos de entender cómo debe funcionar un Estado. Tenemos unos binomios muy complejos entre el neoliberalismo y Estado de beneficio, que es el programa de Boric, versus lo que era el programa de Kast, o la forma en cómo se ve la migración. José Antonio Kast tenía en su programa, ¿cierto?, el proyecto de poner una zanja, de no dejar entrar migrantes, versus Boric, Gabriel Boric, que siempre su programa ha sido más bien organizar la migración en términos de derechos humanos. Entonces, yo te diría que estábamos en una encrucijada muy importante en cómo se va a resolver un poco el futuro del país de aquí en adelante, ¿no? Y que se resolvió alegremente, desde mi modo de ver, el día de ayer con el rotundo triunfo, ¿cierto?, de Gabriel Boric, con una votación que es realmente histórica. Probablemente esto ha salido en todos los medios, pero es una votación inédita, histórica. Sacó la mayor cantidad de votos que ha sacado un candidato desde el retorno a la democracia. También en la votación general es una votación sumamente alta, la más alta también desde el retorno a la democracia. 8.200.000 personas salieron a votar de un padrón electoral más o menos de 15 millones. Entonces, estamos hablando de un triunfo rotundo de la democracia, el pueblo que se hace oír, y por lo tanto, claro, finalmente es algo que debe celebrarse de todas formas, porque en el fondo es una expresión democrática, ¿no?, de un sentir popular. Dime una cosa, Ingrid, ¿quién es Gabriel Boric? Porque, bueno, sabemos, digamos, a la distancia, estando con mucho interés en lo que pasa en Chile, que es un líder estudiantil que emergió su liderazgo de esa potente movilización social, pero bueno, estamos hablando de un casi muchacho de 35 años, digamos, joven, pues, un liderazgo recién llegado a la escena pública de Chile, con una juventud que trae a cuestas, que desde luego pues forma parte de las interrogantes abiertas. ¿Cómo va a gobernar a la hora de la hora una figura como la de Boric, que está tan asociada precisamente a la irrupción social, a la movilización social? Por supuesto, mira, esto también es un poco inédito, ¿no? La edad de Boric, él tiene 35 años, va a cumplir 36 un poquito antes de asumir el mandato, pero en el fondo estamos hablando de una generación que es bastante más actual, reciente, ¿verdad?, que los políticos de la Concertación, que han sido quienes han gobernado el país en los últimos 30 y tantos años. Boric pertenece a una generación de jóvenes, como bien tú decías, que son jóvenes que iniciaron las marchas estudiantiles en la época de que hubo una revuelta de reclamo al sistema educacional ligado al neoliberalismo, donde aparecía otra figura también muy importante, que es Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Son tres o cuatro jóvenes que tomaron en ese momento un liderazgo muy fuerte desde el ala estudiantil. Ellos, los cuatro, pertenecen, digamos, a las federaciones de estudiantes, es decir, tienen un mundo de participación en la política desde la universidad. Y como hoy leía, de hecho, en un reportaje, que alguien hablaba de que Boric siempre tuvo una carrera política, digamos, sin contratiempo, es decir, él, cada vez que se ha postulado, él ha ganado, ¿ya? O sea, le ha ido muy bien hasta ahora, y que, bueno, eso le preocupaba al analista en el fondo por claro, la falta de experiencia, que es un poco lo que podría alegar a alguien. Pero estamos hablando de alguien que lleva muchos años como vinculándose al mundo de la política con estos otros jóvenes. Y claro, hay un discurso que probablemente va a dar vueltas y que está dando vueltas, que tiene que ver con el ala conservadora, es decir, con aquellos que están del otro lado, ¿no?, de los que apoyaban a José Antonio Kast probablemente, pero es eh, de alguna manera dar esa incertidumbre de si él va a ser capaz o no por la edad, de si él va a ser capaz o no por la falta de experiencia, pero yo siento que un poco el país está pidiendo eso, ¿ah? Precisamente un recambio. Los últimos gobiernos, tanto de la Concertación como de las coaliciones de derecha, no han sido capaces de poder interpretar a la sociedad actual, a tal punto de que vivimos la revuelta popular en octubre del 2019, precisamente por una falta de lectura social.
O sea, he ahí, digamos, el gran conflicto que existió, ¿no? Cómo los políticos, aquellos que participaban en la toma de poder, no fueron capaces de entender el malestar del pueblo y de poder canalizarlo a través de la vía institucional. Y ahí Boric cumple un rol fundamental, que diría yo que lo posiciona como el líder de este grupo de jóvenes, y por eso él también es el actual candidato, además de la edad, porque es el único que tiene la edad para hacerlo, pero también él cumple un rol muy importante que seguramente cuando se estudia la historia de Chile él va a figurar, ¿no? Cuando estábamos en la revuelta popular, en octubre del 2019, no se veía una salida a este conflicto. Era un conflicto, además, acéfalo, es decir, fue una manifestación del pueblo en la calle, de malestar muy profundo, pero sin una conducción política. No había un partido político detrás de esto, no había liderazgo, y por lo tanto era muy difícil poder interpretarlo y poder encauzarlo, canalizarlo. Y por supuesto empezó toda la violencia ligada, ¿no?, a este estallido. Y en ese momento hubo una noche decisiva, muy decisiva, que tiene que ver con el acuerdo por la paz, que se le llamó, que fue un acuerdo por el cual todas las personas importantes de los partidos políticos, yo no diría que la Cámara necesariamente, sino que los políticos en general de manera transversal, se tuvieron que poner de acuerdo para generar en el fondo, esta salida institucional que se le llamó la nueva constitución, en el fondo. O sea, esto de modificar la constitución a través de un plebiscito y posteriormente poder escribir un nuevo texto constitucional. Ese acuerdo no hubiese sido alcanzado si no hubiese intervenido Gabriel Boric. De hecho, él fue quien tomó el liderazgo en ese momento. Él se comunicó con los políticos de la oposición, de la derecha, en momentos donde ya no había diálogo posible, y él promovió y motivó ese acuerdo por la paz. Es decir, la actual nueva escritura de la Constitución. Y en ese momento, de hecho, él salió en la foto oficial, ¿verdad? Están todos los políticos de derecha, de la izquierda, etcétera, y él está al medio eh, como firmante, y eso también a él le cuesta, es decir, tiene un costo político grande, porque parte de la gente que estaba movilizada no estuvo de acuerdo con esa decisión. Él se peleó, por ejemplo, con Char, que es el alcalde de Valparaíso, que era su muy amigo, precisamente por esa decisión, porque Char era de la idea de que no, que había que seguir el estallido hasta las últimas consecuencias. Y ahí surge también la denominación, porque le empiezan a decir amarillo, ¿no? Como alguien muy neutral, alguien que no toma posición. De hecho, incluso Boric es agredido en un momento en la Plaza Dignidad, que es donde se hacen las manifestaciones, es agredido por los manifestantes por haber alcanzado este acuerdo, ¿no? Pero de alguna manera, en ese momento álgido, si uno lo mira a la distancia y se da cuenta que hoy en día tenemos una convención constitucional que está formada por grandes liderazgos plurinacionales, con paridad, con escaños reservados, con muy buena representatividad del pueblo, uno termina diciendo, bueno, fue un acuerdo excelente, es decir, es la mejor salida para un conflicto que en ese minuto no se veía cómo se iba a poder desenredar. Boric, Exacto. como artífice, es... Ujú. Como artífice, cierra la frase para irnos a la Sí. pausa. Boris como artífice. No, claro, como artífice de ese acuerdo llega, ¿cierto?, a este liderazgo que hoy lo tiene precisamente posicionado de la manera. O sea, de ahí viene.